La historia de Moisés, una de las figuras más importantes en las religiones abrahámicas, está narrada principalmente en el libro del Éxodo en la Biblia. Es una historia fascinante que abarca desde el nacimiento de Moisés hasta la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, su travesía por el desierto y la entrega de la ley divina en el monte Sinaí. Te contaré esta narrativa en varias secciones, proporcionando un relato detallado que recorre los momentos más importantes de su vida y misión. El nacimiento de Moisés y su infancia. En tiempos antiguos, el pueblo de Israel había vivido en Egipto por varias generaciones, después de que el patriarca José los hubiera llevado allí para sobrevivir a una hambruna. Con el tiempo, un nuevo faraón asumió el poder, y temiendo el creciente número de israelitas en su reino, los sometió a esclavitud para que trabajaran en la construcción de grandes ciudades, como Pitón y Ramsés. A medida que el número de israelitas seguía aumentando, el faraón emitió una orden terrible: todos los varones recién nacidos hebreos debían ser arrojados al río Nilo para que murieran, mientras que las niñas serían dejadas con vida. Fue en este contexto que nació Moisés. Su madre, Jocabed, temerosa por su hijo, decidió esconderlo durante 3 meses. Sin embargo, cuando ya no pudo mantenerlo oculto, fabricó una cesta impermeabilizada con brea y la colocó entre los juncos a orillas del Nilo. La hermana de Moisés, Miriam, vigilaba de cerca para ver qué sucedería. La hija del faraón, mientras se bañaba en el río, encontró la cesta con el bebé y, conmovida por su llanto, decidió adoptarlo como su propio hijo. Miriam se acercó y ofreció encontrar a una nodriza para cuidar del niño, trayendo a su propia madre, Jocabed, quien cuidó de Moisés durante sus primeros años de vida. Moisés creció en el palacio real como príncipe, aunque consciente de sus orígenes hebreos. La huida de Moisés a Madián. A medida que Moisés crecía, se sentía cada vez más perturbado por el trato cruel que recibían sus compatriotas hebreos. Un día, cuando tenía unos 40 años, vio a un egipcio golpeando a un esclavo hebreo. En un arrebato de ira, Moisés mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Al día siguiente, intentó mediar entre 2 hebreos que peleaban, pero uno de ellos lo desafió, mencionando el asesinato del egipcio. Temiendo por su vida, ya que el faraón se enteró del incidente y buscaba matarlo, Moisés huyó de Egipto. Encontró refugio en la tierra de Madián, donde conoció a Séfora, una de las hijas de Jetro, el sacerdote de Madián. Moisés se casó con Séfora y se convirtió en pastor de ovejas, viviendo una vida tranquila y sencilla durante muchos años. La zarza ardiente y el llamado de Dios. Un día, mientras pastoreaba las ovejas en el monte Horeb, Moisés se encontró con un fenómeno extraordinario, una zarza que ardía en llamas, pero que no se consumía. Intrigado, se acercó para observar más de cerca, y en ese momento, escuchó la voz de Dios que lo llamaba por su nombre. Dios se reveló a Moisés como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y le encomendó una misión monumental: regresar a Egipto y liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés, abrumado por el tamaño de la tarea, expresó sus dudas e inseguridades. A pesar de sus objeciones, Dios le aseguró que estaría con él y le proporcionó señales milagrosas para demostrar su poder ante el faraón. Además, le concedió que su hermano Aarón lo acompañara como portavoz, ya que Moisés se consideraba torpe de palabra. Con el llamado divino claro, Moisés dejó a su familia en Madián y emprendió el viaje de regreso a Egipto. Y es así que empezó el enfrentamiento con el faraón y las 10 plagas. Moisés y Aarón llegaron a Egipto y se presentaron ante el faraón, exigiendo que dejara salir a los israelitas para que rindieran culto a Dios en el desierto. El faraón, en lugar de ceder, endureció aún más el trabajo de los esclavos, lo que provocó el descontento del pueblo contra Moisés. Dios, sin embargo, le aseguró a Moisés que el faraón cedería, pero solo después de que presenciara el poder de Dios a través de una serie de plagas. Comenzaron entonces las 10 plagas de Egipto, cada una más devastadora que la anterior, pero el faraón seguía endureciendo su corazón. Las plagas fueron: el agua convertida en sangre,
el río Nilo y todas las fuentes de agua en Egipto se convirtieron en sangre. Ranas, una invasión de ranas cubrió todo el país. Piojos o mosquitos, el polvo del suelo se convirtió en una plaga de pequeños insectos que atormentaban a hombres y animales. Moscas, enormes enjambres de moscas invadieron las casas de los egipcios. Peste en el ganado, una plaga mortal afectó al ganado de los egipcios, pero no al de los hebreos. Úlceras, heridas dolorosas aparecieron en la piel de los egipcios. Granizo, una tormenta de granizo destruyó los cultivos y mató a animales y personas que no se refugiaron. Langostas, nubes de langostas devoraron lo poco que había quedado de las cosechas. Tinieblas, durante 3 días, Egipto quedó sumido en una oscuridad total, mientras que los israelitas seguían teniendo luz. La muerte de los primogénitos, esta última plaga fue la más devastadora. Dios envió un ángel para que matara a los primogénitos de cada familia egipcia, incluidos los animales. Para protegerse, los hebreos debían marcar los dinteles de sus puertas con la sangre de un cordero, lo que dio origen a la festividad de la Pascua. Después de esta última plaga, el faraón, lleno de dolor por la pérdida de su propio hijo, finalmente cedió y permitió que los israelitas abandonaran Egipto. Y el éxodo y el cruce del Mar Rojo. El éxodo del pueblo de Israel comenzó con gran júbilo. Los israelitas salieron de Egipto, guiados por Moisés y Aarón, y se dirigieron hacia el desierto. Dios los guió mediante una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. A pesar de haberles dado permiso para irse, el faraón cambió de opinión y envió a su ejército para perseguirlos. El ejército egipcio alcanzó a los israelitas cerca del Mar Rojo, y el pueblo, atrapado entre el mar y los soldados egipcios, entró en pánico. Moisés, confiando en la promesa de Dios, extendió su vara sobre el mar, y las aguas se dividieron, formando 2 grandes murallas de agua a ambos lados. Los israelitas cruzaron el lecho del mar seco. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas se cerraron sobre ellos, ahogando al faraón y a su ejército. Fue un milagro que marcó la liberación final de los israelitas de la opresión egipcia. Tras cruzar el mar, el pueblo celebró su liberación con cánticos de alabanza. El pacto en el monte Sinaí. Después de su liberación, los israelitas comenzaron su travesía por el desierto hacia la tierra prometida. Llegaron al monte Sinaí, donde Dios hizo un pacto con ellos. Fue aquí donde Moisés ascendió al monte y recibió de Dios las tablas de la ley, los 10 mandamientos que debían guiar la vida del pueblo de Israel. Los mandamientos incluían normas sobre el culto a Dios, la conducta moral y las relaciones humanas. Además, Dios le dio a Moisés instrucciones detalladas sobre la construcción del tabernáculo, el lugar donde habitaría su presencia entre el pueblo. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, los israelitas, impacientes por su ausencia prolongada, cayeron en la idolatría y construyeron un becerro de oro para adorarlo. Cuando Moisés descendió y vio al ídolo, enfurecido, rompió las tablas de piedra en señal de la traición del pueblo. Sin embargo, Dios, en su misericordia, perdonó al pueblo tras la intercesión de Moisés y le dio un nuevo conjunto de tablas. La travesía por el desierto y la rebelión del pueblo. A pesar de haber sido liberados milagrosamente de Egipto, los israelitas comenzaron a quejarse repetidamente durante su travesía por el desierto. Murmuraban por la falta de comida y agua, y añoraban los días en Egipto, olvidando la opresión que habían sufrido. En respuesta a sus necesidades, Dios les proporcionó maná, un alimento celestial que caía cada mañana, y codornices cuando pedían carne. A lo largo de su viaje, el pueblo de Israel enfrentó muchas pruebas, y en varias ocasiones se rebeló contra Moisés y contra Dios. En Cades Barnea, cuando los espías enviados para explorar la tierra prometida regresaron con informes de gigantes y ciudades fortificadas, el pueblo se negó a entrar por miedo, lo que provocó la ira de Dios. Como consecuencia, los israelitas fueron condenados a vagar por el desierto durante 40 años, hasta que la generación que había salido de Egipto pereciera. La muerte de Moisés y el legado de su liderazgo.
Moisés condujo al pueblo de Israel durante esos 40 años de peregrinación. Aunque había sido un líder fiel, hubo un momento en que desobedeció a Dios al golpear una roca para que brotara agua, en lugar de hablarle como Dios le había ordenado. Debido a este acto, Dios le informó que no le permitiría entrar en la tierra prometida. Cuando finalmente el pueblo llegó a los límites de la tierra de Canaán, Moisés subió al monte Nebo, desde donde Dios le permitió ver la tierra prometida, aunque él mismo no podría cruzar el Jordán para entrar en ella. Moisés murió en el monte Nebo a los 120 años, habiendo sido un líder inquebrantable y el mediador entre Dios y el pueblo de Israel. La Biblia dice que Dios mismo sepultó a Moisés, y hasta hoy, nadie sabe dónde está su tumba. El legado de Moisés. Moisés es recordado no solo como el gran libertador del pueblo de Israel, sino también como el dador de la ley y el profeta que habló con Dios cara a cara. Su vida estuvo marcada por momentos de fe y duda, triunfo y desafío, pero su fidelidad a la misión que Dios le encomendó lo convirtió en una de las figuras más reverenciadas en la historia religiosa. Moisés dejó un legado que no solo afectó a su generación, sino que ha sido fundamental para las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Los 10 mandamientos y las leyes que recibió en el Sinaí continúan siendo una guía moral y espiritual para millones de personas en todo el mundo.